Bien, esta noche vamos a estudiar el capítulo 11 del profeta Daniel. Es uno de esos capítulos misteriosos, como la mayoría de los proféticos, ¿verdad? Que están llenos de revelaciones acerca del pasado y no siempre las podemos captar a primera vista. A veces hay que indagar, estudiar, hay que darle vueltas. Lo que ocurre con el profeta Daniel, y esto es algo característico suyo, pero también pasa en otros capítulos de los libros proféticos, es que Daniel comienza a hablar de la historia y nos narra acontecimientos futuros y después, sin hacer una separación prácticamente, nos lanza a un futuro lejano. Eso lo vemos con bastante frecuencia en el libro de Daniel. En el capítulo 11, pues también no es una excepción. El capítulo 11 de Daniel nos habla, el tema, diríamos, si podemos ponerle un título, un nombre al capítulo, sería la lucha entre los dos reyes. ¿Qué reyes serán? Pues aquí dicen los reyes del norte y del sur. Lo cual ya es una forma muy inespecífica, ¿no? Porque decir el rey del norte, pues, y el rey del sur, cuando se habla de norte o sur, pues está hablando de Israel, está hablando a partir de Israel. El norte de Israel, el sur de Israel. No dentro de Israel, sino de fuera de Israel. También en Israel había un reino del norte y un reino del sur. Pero en este caso está hablando de los reinos que estaban al norte de la tierra de Israel y los reinos que estaban al sur. Claro que cuando empiezas a leer el capítulo, y nosotros que ya hemos estudiado Daniel y sabemos los distintos gobiernos que estuvieron relación, los imperios antiguos que tuvieron relación con Israel, pues encontramos, pues ya sabemos, desde Egipto, luego Asiria, luego Babilonia, luego Medo-Persia, luego Grecia, luego Roma. Todos y cada uno de esos imperios que se fueron sucediendo tuvieron una cierta relación con el pueblo de Israel. Nunca fue una relación muy positiva, en el sentido de que eran pueblos paganos y eran pueblos opresores. Eran pueblos que salían a la guerra para apoderarse de más tierras. Y una de ellas, pues, Israel. Y como sabemos, en la antigüedad, los gobiernos, cuando se hacían fuertes, pues tendían a eso, tendían a conquistar más territorio, otros pueblos, considerando que en la antigüedad, cuando tú conquistabas un pueblo extranjero, pues eran ganancias para el tesoro, las arcas de la nación. Es decir, les ponías unos tributos, unos impuestos, y te ayudaban a ti a tirar para adelante, te hacían un Estado más fuerte. Eso ha pasado a lo largo de toda la historia. Hubo un historiador inglés, creo que era Toynbee, que dijo que la historia de la humanidad es una gran guerra, con algunas treguas de paz. Así lo ve un historiador, que cuando tú analizas la historia, pues te das cuenta de que siempre ha habido guerras y de que la tendencia del ser humano va por ahí. Es decir, quiero tener más y para tener más me tengo que expandir. Y entonces eso me lleva a la guerra, me lleva a invadir, me lleva a avanzar con mis proyectos, mis conquistas. Todos estos y cada uno de los imperios tuvieron esa misma dinámica. Eran conquistadores. Y entonces avanzaban a partir de su territorio e iban cubriendo país por país o pueblo por pueblo hasta hacerse más grande. Por eso los llamamos imperios. Vamos a empezar un momentito el capítulo 11 para que nos ubiquemos desde dónde arranca. Dice: y yo mismo en el año
primero de Darío el Medo, estuve para animarlo y fortalecerlo. En este momento, en este impasse que hacen, esta pausa que hace Daniel, para ubicarse, en realidad lo que nos está mostrando es la revelación que está teniendo de parte de un ángel para hablarle del final de los tiempos. Por lo general, el libro de Daniel, decirlo de esta manera, pues creo que es correcto, está especializado en el tiempo del fin. Vamos a Daniel y ya sabemos a qué vamos, ¿verdad? Vamos a ver cómo será el tiempo final de la historia. Pero claro, siempre parte de atrás. Entonces eso es lo que vamos a ver aquí. Y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia. En ese momento, Daniel está bajo el imperio medo-persa. A veces los reyes eran medos, a veces los reyes eran persas, pero estaban trabajando como si fuera un solo pueblo en cooperación. Y el cuarto, sigue revelándole, se hará de grandes riquezas más que todos ellos, y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo, no a sus descendientes, ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. En este momento, con todas estas palabras, frases enigmáticas, muy generales, ¿verdad? Que no parece que nos esté hablando de nada muy concreto, solo que habrá un rey valiente que se fortalecerá y hará su voluntad y conquistará, pero de pronto se le acabará lo que hizo y se repartirá su reino entre... Bueno, pues todas estas cosas que nos parecen un poco abstractas, cuando lo miramos desde una perspectiva histórica, después de estudiar Daniel y después de conocer la historia, claro, pues lo identificamos. Decimos, está hablando de Alejandro Magno. ¿Por qué? Porque primero Persia quiso invadir Grecia, el imperio de Alejandro, el imperio de su padre, Filipo. Y entonces, en esa confrontación, resulta que aparece Alejandro Magno envalentonándose, un chaval joven, que dice, no, estos no nos pueden, no importa si es Persia con todo su poderío, su territorio y tal, vamos a por ellos. Y es valiente y se lanza. Y efectivamente va con tal ímpetu y tiene a sus hombres tan preparados para enfrentarse al imperio persa que comienzan a vencer. Tienen algunas pequeñas derrotas, pero en realidad avanzan. Después de la batalla de las Termópilas, pues va a avanzar mucho más. Y entonces lo va a hacer tan rápido, una vez que ha desalmado al ejército persa, va a avanzar tan rápido que, imaginaros, estamos hablando de hace 2 milenios y medio, es decir, mucho tiempo. 2000, casi 2500 años, pues es mucho tiempo. Entonces estamos hablando de una cultura muy del hierro, del bronce, muy primitiva en comparación con nosotros, claro. Para aquel tiempo pues era avanzada, pero en realidad era una civilización muy frágil en el sentido de, bueno, pues poca tecnología, poco avance en comparación, ¿no?, con nosotros. Y ahora imaginaros que en 10 años Alejandro va a conquistar todas las tierras que eran de Medo-Persia hasta llegar a la India. Entonces es una hazaña rapidísima de conquistas. Pero ¿qué pasa? Que él empieza de muy jovencito a conquistar las tierras
y cuando tiene 33 años, pues va a morir. Y muere, y entonces son sus 4 generales los que se van a repartir esa extensión, que es bastante grande. Y claro, uno va a quedar más al norte, otro más al sur, otro más al este y otro más al oeste. Claro, cuando aquí a lo largo de Daniel nos habla del rey del norte, el rey del norte quiere decir que entra en Israel por el norte. Es decir, que viene de arriba, viene del norte. El rey del sur sería que vendría de abajo, de la parte sur de Israel. Y entonces, ¿qué imperios había ahí? Bueno, pues de la parte sur estaba Egipto. Era la parte del imperio de Alejandro que se había quedado al sur. Y al norte, ¿qué estaba? Bueno, pues por lo menos había, casi todos los demás estaban al norte, pero por lo menos podemos considerar que el imperio griego, de la parte del imperio griego que quedó extendida del resto, pues venía del norte, porque para entrar en Israel tenía que entrar por el norte. Luego, la parte asiria o la parte siria también venía del norte. Y la parte persa, que venía del oriente, pues casi que también para entrar en Israel tenía que venir del norte, ¿no? Entonces lo digo por la imprecisión que a veces encontramos en algunas de estas revelaciones. Eso lo tenemos que tener en cuenta porque la descripción que va a continuar a lo largo de todo el capítulo va en la misma sintonía. Va a hablarnos de muchas cosas que no nos enteramos de qué está hablando. Ahora, si conocemos bien la historia, sí, vas descubriendo acontecimientos. Pero ¿hasta dónde? ¿Hasta cuándo? Porque de pronto uno se encuentra perdido y dices, esto tiene que ser del tiempo del fin, tiene que ser del futuro. ¿Cómo sabemos que nos habla del tiempo del fin? Bueno, pues porque cuando saltamos al capítulo 12, nosotros esto lo tenemos dividido en capítulos, pero en el texto original no hay capítulos. Entonces, del 11 al 12 sigue hablando el mismo y de lo mismo. ¿Quién es? Es el ángel que ha venido a revelarle, el ángel Gabriel, que ha venido a revelarle a Daniel cómo será el tiempo del fin, qué acontecimientos van a suceder. Pero, ya te digo, siempre arrancando de la historia, de atrás. Y ahora, fijaros, si no ponemos ninguna división entre los capítulos, pues ¿cómo empieza el capítulo 12? En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y cuando Daniel pregunta, ¿pero esto cuándo va a ser? ¿Esto de qué va? Dice, tranquilo, esto es, dice el versículo 4, para el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Entonces, cuando vamos hacia esa parte que sería el final de la revelación de Gabriel a Daniel, nos encontramos con ¿qué? Con que está hablando del tiempo del fin, está hablando de un tiempo de gran tribulación, está hablando de la resurrección de los muertos, está hablando de la liberación final de Israel. Entonces, al decir en aquel tiempo, bueno, quiere decir que está hablando de lo mismo que el final de Daniel 11. Hacemos la conexión, ¿no? Es como un vagón que va enganchado al otro. En realidad el texto no va separado, pero aquí como está separado en capítulos, pues nos parece como que entramos en otra cosa. Pero no, estamos siguiendo en lo mismo. ¿Qué nos dice Daniel capítulo 11? ¿Hacia dónde va? Bueno, arranca desde el imperio de Alejandro, los combates con Medo-Persia, y va hacia el final de la historia para hablarnos del anticristo.
No voy a leer todo porque es bastante largo y me gustaría concentrarme, quedarme un poquito más enfocado en entender, ¿no?, la dinámica que lleva el capítulo, que lleva el libro. El profeta Daniel también recibe la profecía de una manera muy típica de la Biblia. Hablamos de que a veces, a menudo, las revelaciones se encierran en medio de acontecimientos de manera que queden camufladas. Eso ocurre, por ejemplo, en las profecías mesiánicas. ¿Cómo sabemos que eso es así? Que hablan de Jesús. Bueno, lo sabemos ahora en el Nuevo Testamento, a través del Nuevo Testamento, porque es historia de profecía cumplida. Lo leemos y ya los propios escritores, los propios evangelistas, nos dicen, esto era para que se cumpliera lo dicho en tal parte, en tal profeta. Y entonces nos hablan de varios profetas. Nos hablan de Isaías, nos hablan de Miqueas, etc. Pero si no hubiera una revelación, si no hubiera habido un cumplimiento todavía, si no nos hubiéramos enterado de qué iba, estaríamos leyéndolo y diríamos, bueno, pues parece que habla de eso. Pero habrá que esperar. A ver si lo vemos cumplirse, pues ya estaremos seguros de que era eso. Y si no, ¿verdad? Entonces, de alguna forma Dios ha querido que las revelaciones acerca del anticristo también estuvieran ahí como metidas en medio de la profecía, como envueltas en un camuflaje, que se sabe que es el anticristo, nos parece que habla del anticristo. ¿Y cómo lo sabemos? Pues porque luego vamos al Nuevo Testamento y los escritores del Nuevo Testamento toman esas escrituras para hablarnos del anticristo. Y entonces dice, pues ellos lo han visto, ellos han tenido esa revelación. Y eso nos ayuda a nosotros a decir, pues mira, al tomarla de ahí es porque esa escritura era relativa al anticristo. Comprendemos este punto. Es decir, muchas veces resulta muy enigmático porque tú lees una serie de cosas y de pronto te viene una revelación sobre un personaje. Si os fijáis, vamos a ir un momentito, vamos a avanzar un poco de las profecías y vamos a Miqueas. Fijaros cómo el profeta Miqueas nos está hablando de... vamos al capítulo 4, nos habla del reino, así es como está titulado aquí, universal del Señor, es decir, de ese futuro en el que el reino de Dios estará establecido en la tierra y de cómo Israel será redimido de su cautiverio. Y de pronto, en el capítulo 5, fijaros el lenguaje que tiene. Rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Nos han sitiado. Con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz. Y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Y dices, Dios mío, qué
qué forma de expresar algo que va a pasar. Es que no me entero. O sea, esto es como... Ahora, con la perspectiva del Nuevo Testamento, del cumplimiento de ciertas cosas, sí que, bueno, ya sabemos que está hablando del nacimiento de Jesús en Belén, que es el Mesías, llamado a ser el Señor de Israel. Entonces dice, pues sí, y además como luego viene Mateo, algún evangelista, y te dice, tal y como dijo el profeta, pues de Belén saldría, ¿no? O los propios maestros de Israel en la época de Jesús, ¿no? Cuando vinieron los magos de Oriente, pues querían saber, Herodes quería saber de dónde iba a salir el Mesías, y ellos ya tenían esta revelación, ¿verdad?, de Belén. Pero si te das cuenta en el lenguaje, pues nos deja un poco como... dice muchas cosas que no son fáciles de encajar y de entender. Nos va a ocurrir lo mismo en Daniel 11, y podríamos hablar de los capítulos de Isaías 9, 11, que están envueltos también en medio de otro montón de profecías y que sin embargo nos dan retazos, vislumbres de lo que iba a hacer el Mesías. Pero ni siquiera en la época de Jesús muchos comprendían, porque se habla de tantas cosas que se pueden atribuir al Mesías, entre ellas pues su reinado, que él iba a ser el gobernante. Y ellos en Israel, en los días de Jesús, estando bajo el Imperio Romano, pues estaban esperando a un Mesías, a un libertador, a alguien que les quitara a los romanos de encima. Claro, había otros capítulos, como Isaías 53, que nos hablaban, o el propio Daniel, en el capítulo 9, que nos habla de cómo morirá el Mesías. Entonces, en el capítulo 53 de Isaías también nos habla de los sufrimientos del Mesías. Pero, si te das cuenta, cuando tú lo estudias así, pues sin tener conocimiento, sin tener una referencia de lo que se cumple, pues lo ves todo junto. Vamos a conocer al Mesías. ¿Qué versículos hay en la Escritura que nos hablan del Mesías? Pues ahí puedes ir recogiendo. Y entonces te haces una idea. Mira, el Mesías va a nacer así, va a hacer esto, va a ser un juez que va a juzgar con justicia, va a ser un gobernante que va a poseer la tierra, va a ser, bueno, las cosas que se describen acerca del Mesías. Pero imagínate que te dicen, mira, este niño es el Mesías. Esto le pasó a Simón, ¿no? El anciano, que se le había revelado que antes de morir conocería al Mesías. Y está en el templo cuando vienen José y María con el bebé para presentarlo. Y de pronto el Espíritu Santo le dice, ve a por el niño, que ese es el que yo te dije que iba a conocer. Y él va y comienza a profetizar, ¿no? O Ana, también la profetisa, que estaba también en el mismo lugar. Los dos dando testimonio de que ese niño era el Mesías. Ahora, ambos eran muy mayores, pero en aquel tiempo había mucha gente, pues, jóvenes que iban a tener la oportunidad de ver el ministerio de Jesús. ¿Qué esperarían de él? Imagínate que eres un hijo o un nieto de estos dos ancianos, de uno de ellos, ¿no? De Simón o de Ana. Y te cuenta el abuelo que Dios le mostró que iba a conocer al Mesías y que lo acaba de conocer, que es un niño que llega al templo con el brazo de sus padres. Y entonces ese niño, ese nieto, crece pensando, vaya, el Mesías, ya ha nacido el Mesías. ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Qué va a esperar ese joven? Seguramente irá a estudiar las Escrituras, a preguntarle a los maestros. A ver, dime cosas del Mesías. ¿Qué va a hacer el Mesías?
¿Y qué le va a decir? Pues va a hacer esto y aquello y va a tener un reinado eterno, va a ser algo maravilloso, va a ser, ¿verdad? Y de pronto ya ha crecido y un día se encuentra Jesús predicando y que todo el mundo dice que se puede ser el Mesías, que mira que hace milagros y tal. Lo digo esto para que entendamos que a veces no es tan fácil seguir la trayectoria y estar totalmente seguros, porque muchos en Israel no se esperaban que su Mesías fuera traicionado, crucificado, cayera en manos de sus propios opresores, el imperio romano, y que acabara en una cruz. Pero claro, tampoco conocían toda la profecía, no estaban al tanto de que iba a resucitar, que estaba profetizado, no estaba al tanto de lo que iba a suponer su ministerio. Bueno, pues lo mismo nos podría pasar con el anticristo. Y ahora estamos más interesados, nosotros ya conocemos la Mesías, ¿verdad? Conocemos a Jesús y sabemos lo que va a hacer. Sabemos que va a venir y va a traer su reino. Nosotros ahora estamos interesados en el anticristo. Y el anticristo porque queremos saber quién es, qué hace. Queremos enterarnos si está de aquí, pues le queremos echar el ojo. Y queremos tener cuidadito con él, o queremos orar. Orar por él, no. Me explico, ¿no? Es la curiosidad típica de cuando estudiamos la Biblia o cuando estamos interesados en los acontecimientos que vamos a vivir. Bueno, ¿cómo sabemos que este personaje del que nos habla al final del capítulo 11 es el anticristo? ¿Y desde cuándo nos habla de él? ¿Por qué? Porque, ¿qué vemos? Vemos que es el rey del norte. ¿Pero qué rey del norte? ¿De qué norte? ¿Es del Imperio Romano? ¿Es europeo? ¿Es de más arriba del norte? ¿Es de Rusia? ¿Es del otro lado del norte, por donde venían los persas, la gente de Oriente? ¿De dónde es? Todo lo que sabemos es que es el rey del norte. Bueno, pues es el rey del norte, eso está claro aquí. Luego nos habla de que viola un pacto y que es un pacto santo, pero ¿es un pacto que él hace o es un pacto que él simplemente viola? ¿Ese es el anticristo o era alguien antes del anticristo? Parece que era el anticristo, pero todavía todos estos acontecimientos que los podríamos poner juntos se nos quedan un poco en el aire, como diciendo, bueno, habrá que verlo, porque hasta ahora no lo hemos visto. Y ahora cuando hablamos del anticristo, todo el mundo sale con las mismas preguntas. ¿Pero es el rey del norte? Entonces, ¿cuál es? ¿Pero es el príncipe del pacto o es uno que rompe el pacto? ¿Cuál es? Y claro, nos vemos un poco como, pues, ¿qué te voy a decir? A lo mejor sí, o a lo mejor no, es que no lo sé, porque todavía no ha pasado. Creemos que no ha pasado. Y como no lo vemos claro, pues tenemos que esperar. Ahora, merece la pena estudiarlo y ver qué va a pasar. ¿Desde cuándo más o menos podríamos identificar que puede ser el anticristo? Pues no lo sabemos con certeza, pero dice, a partir del versículo 22, o el 21 incluso, le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como con inundación de aguas, serán del todo destruidos junto con el príncipe del pacto. Y aquí vemos que el príncipe del pacto es alguien que es destruido por este rey. ¿De quién está hablando? Algunos dicen,
bueno, si esto todavía es de más atrás, esto todavía es del Imperio Romano, esto todavía es de la época de Jesús aproximadamente. Entonces, como no tenemos todo tan claro, tenemos que avanzar y ver qué cosas han sido utilizadas en el Nuevo Testamento para hablarnos del Anticristo. Y encontramos dos referencias. Vamos a esas referencias. La primera está en el estamos en el capítulo 11, versículo 31, cuando dice: y se levantarán de su parte, del rey del norte, tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Nos está hablando de que este rey va a entrar en Jerusalén con sus tropas, va a profanar el templo y va a poner la abominación desoladora. Y cuando miras la historia te das cuenta de que hay varios personajes que han hecho algo parecido. Antíoco Epífanes hizo algo parecido. El general Tito hizo algo parecido. Y entonces, esto también es algo que vemos que se repite con el libro de Daniel. Y es que hay personajes que se parecen en la historia y que no son exactamente el anticristo, pero son antecesores o figuras proféticas. Pero ocurre lo mismo con el Mesías. Hay cosas que nos hablan del rey David y, sin embargo, parece una profecía mesiánica y quizá lo es. Hay cosas que escribió David que tú dices, esto es justo lo que le pasó a Jesús. Y de hecho, luego Jesús va y dice, esto fue escrito acerca de mí en los Salmos y en Moisés. Entonces, ahora, ¿qué ocurre con esta escritura? Daniel 11:31, que Jesús la cita. Ahora, si vemos que en el Nuevo Testamento alguien la ha tomado para hablarnos del tiempo del fin, entonces ya nos da luz. Nos dice, oye, esto que dijo Daniel es para el tiempo del fin. ¿Qué dijo Jesús en Mateo 24? Acordaros, la pregunta de los discípulos era, ¿cómo será tu venida? ¿Cuándo? ¿Y cómo será el fin del mundo? Y entonces Jesús comienza a mostrarles profecías. Y una de las profecías que les muestra es esta del profeta Daniel. En el versículo 15, Jesús dice, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, y entonces comienza a decir, salir huyendo, iros a los montes, no volváis atrás, y añade, porque habrá gran tribulación como no la ha habido desde el principio del mundo hasta entonces. Entonces Jesús está cogiendo Daniel 11:31 para hablarnos de esa abominación desoladora y está tomando también Daniel 12, versículo 1. Será un tiempo de angustia como nunca lo hubo ni lo volverá a haber. Y Jesús cita esas escrituras. Daniel 11:31, Daniel 12:1. En aquel tiempo no había capítulos ni versículos. Por tanto, no nos podía decir Jesús, como dice Daniel 11:31 o como dice Daniel 12:1, porque no se leía la escritura con esa división. Pero eso es lo que hace. Entonces, obviamente, lo que está diciendo aquí Daniel es sobre el anticristo, es sobre el tiempo del fin. Ahora, seguimos leyendo y de pronto dice el versículo 36, y el rey hará su voluntad, acordaros que está hablando del rey del norte,
y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres. En el texto original no dice el amor de las mujeres, porque muchas veces hemos dicho, ¿será que es homosexual? Pero no dice eso en el texto original. En el texto original dice, ni del que aman las mujeres. Está hablando de los dioses. Contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del que aman las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Aquí el tema es que él se va a poner sobre todo Dios, para que lo entendamos. Su soberbia le va a llevar a tomar esa posición de decir, aquí el único Dios soy yo. Entonces, ese es el anticristo. ¿Esto aparece en el Nuevo Testamento? Claro, aparece en el Nuevo Testamento. Lo toma Pablo en 2 de Tesalonicenses 5 para decirnos que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿De dónde toma eso Pablo? Lo está tomando de estas escrituras. Que ese personaje llega a plantarse como el Dios del universo, vamos, por lo menos de la tierra. Así es su soberbia, ¿no? Lo mismo, por supuesto, veríamos después en Apocalipsis. Entonces, con esos focos del Nuevo Testamento podemos arrojar luz sobre el libro de Daniel y pensar, esto se refiere al anticristo. Esto es lo que cabe esperar del anticristo. Que él va a entrar en la tierra, él va a conquistar, él va a ensoberbecerse, él va a declararse Dios, él va a imponer su voluntad, él va a actuar de forma arbitraria, él va a ser un blasfemo, él va a hablar palabras terribles contra Dios, contra los santos, todas esas cosas que están descritas también en el libro de Daniel. Así que con esto en mente, con todo lo que estamos explicando, podemos por lo menos entresacar algunas escrituras acerca de qué cabe esperar que vaya a hacer el anticristo. Pero está todo tan entremezclado, está todo puesto ahí con otras cosas, que no sabemos hasta qué punto, cuando leemos un versículo o dos versículos, como nos ocurre en otros pasajes, que de pronto vemos dos versículos, esos dos versículos hablando del Mesías, por ejemplo. Pero habla de muchas más cosas. Estos dos versículos hablan del anticristo, pero el resto también, a veces es difícil saberlo. Cuando dice, extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto, versículo 42, y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y Etiopía le seguirán. ¿Sigue hablando del anticristo? ¿O es profecía cumplida por algún emperador romano? Este es el quid de la cuestión. Porque nosotros sabemos que cuando se ha sacado alguna de estas escrituras en el Nuevo Testamento para arrojar luz acerca del tiempo del fin, sabemos que eso es sobre el tiempo del fin. Pero, ¿y lo demás también es sobre el tiempo del fin? Siempre nos queda esa duda con Daniel. ¿Es todo sobre el tiempo del fin? No. Y cuando nos habla del anticristo, todo lo que dice después es sobre también el anticristo, tampoco lo sabemos. Porque a lo mejor no está hablando de algo que ya se ha cumplido. ¿Me explico? Nos gusta hacerlo sencillo y entonces podemos pensar, mira, ya sé todo lo que va a hacer el anticristo.
¿Cómo lo sabes? Porque está ahí en Daniel. Porque fíjate lo que dice. Y de pronto te cuenta todas las batallas que aparecen ahí. Dice, ¿ves? El anticristo va a pelear todas esas guerras. ¿Seguro? En el Nuevo Testamento no aparece nada de eso. ¿Seguro que eso también es de lo que va a hacer el anticristo? ¿O es de algo que va a pasar en la historia, porque es profecía, pero que ya pasó? Y que Dios ha aprovechado ese pasaje para ponernos cosas que va a hacer el anticristo. Cosas que nos hablan de lo mismo que va a hacer el anticristo. Por ejemplo, el rey David, Abraham, otros personajes hicieron cosas que el Mesías iba a hacer también. Pero no era del Mesías. Luego el Mesías, luego Jesús, iba a cumplir en su plenitud eso. Pero no todo lo que se decía era exactamente de Jesús. ¿Me explico? Entonces, tenemos que tener cierta apertura de mente y cierta precaución para no ir más allá, no dejar que nuestra imaginación se extienda más allá de lo que esté verificado en el Nuevo Testamento. A eso voy. Podemos decir, Jesús usó esa escritura, entonces Jesús, que quería hablar del tiempo del fin, dijo que eso era el tiempo del fin. Entonces, eso sí que podemos darlo por cierto. Aquello también lo citó. Aquello lo citó Pablo, aquello lo citó Apocalipsis, Juan en Apocalipsis, o Pedro. Sí. Entonces, eso sí que hay revelación de que es sobre el tiempo del fin, es sobre el anticristo. Pero no más de lo que se ha citado. Porque quizá, queriendo correr, nos equivoquemos pensando que todo es sobre el anticristo. O que todo es sobre. ¿Me explico? Tendremos que esperar y ver que se cumple. Lo que sabemos que se va a cumplir sin lugar a dudas es lo que está también revelado en el Nuevo Testamento. A eso iba. Así que nos quedamos con eso. Queremos conocer mejor el libro de Daniel, queremos conocer mejor la dinámica profética y entender, pero siempre con una mente abierta, porque tenemos que tener cierta precaución, no sea que nos adelantemos y nos equivoquemos. Esperemos para ver cómo se van cumpliendo las cosas, qué va a hacer el anticristo, cómo lo va a hacer, y que estemos seguros de que efectivamente eso es lo que estaba escrito y lo que se ha cumplido. Bien, esto quería compartirlo con vosotros. Si queréis, pues ahora después podemos hacer algunas preguntas. ¿Parece?